Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 NICA. Suscríbete y activa todas las notificaciones. El 21 de diciembre del 2017 empezó a resonar en Nicaragua el término sanciones. Era la primera vez que el gobierno de Estados Unidos decidía castigar a un funcionario nicaragüense por corrupción y fraude electoral. Las sanciones se estrenaron contra funcionarios corruptos nicaragüenses con el entonces presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes. Rivas fue castigado con la ley global Magnitsky, con lo que se incluía en una lista de delincuentes internacionales por ser considerado el cabecilla de los fraudes electorales en el país, pero también por socavar la democracia, eliminando partidos políticos y manipulando la voluntad de los nicaragüenses. Rivas favoreció a Ortega y facilitó que el partido Frente Sandinista se enquistara en toda la estructura electoral de Nicaragua, aniquilando las opciones partidarias y estableciendo una pantomima de partidos satélites que desembocaron en una gran farsa. Las votaciones en sí se convirtieron desde esos tiempos en un fraude. El partido Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo 1.803.944 votos, que corresponde al 72.5%. Pero Rivas estaba apenas al inicio de una extensa lista de criminales que estaba por venir. La rebelión de abril del 2018, a la que el Estado de Nicaragua respondió con balas, cárcel y muerte, llevó a que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos endureciera las sanciones contra otros operadores del sandinismo. Los asesinos, las detonaciones de los asesinos desgraciados, están tirando balas. Estados Unidos empezó a ubicar a los más acalorados represores, altos jefes policiales y del ejército, alcaldes, diputados, otros magistrados electorales y del Poder Judicial, fiscales y jueces. Es noticia la medida de Estados Unidos de prohibir el ingreso a suelo estadounidense de 500 personas vinculadas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Las nuevas sanciones reveladas por el Departamento de Estado restringen también las inversiones en algunos sectores de la economía nicaragüense. Le siguieron empresas privadas y bancos ligados a la familia gobernante, instituciones represivas como la policía y la fiscalía, hasta llegar a los hijos de Daniel Ortega y a la misma Rosario Murillo. Que hable miércoles, pero afuera pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Sandino enarboló, la roja y negra. Afuera pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella. Aunque Estados Unidos fue quien tomó la delantera para acorralar financieramente a los altos mandos del gobierno sandinista, eliminando visas y congelando activos que pudieran tener en bancos norteamericanos, la iniciativa fue retomada por otros gobiernos como Canadá, Suiza, Reino Unido y el bloque de 27 países que conforman la Unión Europea. Casi 50 directivos del régimen de Nicaragua engrosan esas listas. Sobre las agresiones que del imperio siguen llegando a tantos pueblos y gobiernos, afectando la calidad de vida de nuestros pueblos, la salud, la educación y todos los derechos que son derechos humanos y que son esenciales. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos qué son y cómo impactan las sanciones internacionales contra la dictadura de Nicaragua.
Marlene Balmaceda ya viene entrando al estudio y se posiciona en su micrófono para establecer contacto con activistas, líderes políticos, opositores y defensores de derechos humanos. Adelante, Marlene. Muchas gracias, Álvaro. Aquí arrancamos. El mensaje de los yanquis es: o hacen lo que yo digo, o los vamos a sancionar, los vamos a agredir. Lo dicen así tranquilamente. ¿Y cuántas sanciones en el mundo han aplicado los Estados Unidos? Es el país que más sanciones en el mundo ha aplicado y que por lo tanto mayor daño, mayor crisis. Con esas palabras y bajo su reiterativo discurso, Daniel Ortega intenta escudarse y minimizar las sanciones internacionales, en especial por parte de Estados Unidos, impuestas contra miembros de su gabinete, su esposa, sus hijos y sus jefes tanto en la Policía Nacional como en el Ejército de Nicaragua. La represión en el país no ha dado tregua desde abril de 2018, año en el que miles de ciudadanos de todos los estratos sociales decidieron salir a las calles y manifestarse contra la imposición de leyes arbitrarias, la falta de democracia y la pobreza que impera en el país. Esas acciones violentas que obligaron a más de 200.000 nicaragüenses a abandonar el país y que dejó un saldo de más de 350 crímenes y alrededor de 2.000 heridos, derivó en sanciones contra la administración dirigida por el caudillo sandinista. Ortega considera que la comunidad internacional y en particular la Unión Europea y los Estados Unidos no están dispuestos a darle todavía más presión, y eso es lo que Ortega cree. Por tanto, hay que responderle con una carta distinta de más sanciones, y hay que decirlo claro, más sanciones. Así responde Félix Maradiaga, quien contestó a nuestras inquietudes desde Oslo, en Noruega, donde se encuentra participando en el Foro de la Libertad. Maradiaga, líder de la oposición, excarcelado político y convertido en apátrida por pronunciarse contra el régimen de Nicaragua, confía en que la presión de las sanciones empujen a un cambio en la nación, pero cree que esa presión tiene que ser mayor al punto que en el mundo ubique a Ortega en el ecosistema de dictadores junto a Rusia, China, Venezuela o Irán. Pero en el caso de Ortega, solamente entiende el lenguaje de las sanciones, solamente entiende el lenguaje de la presión. Sin una presión estratégica fuerte y bien dirigida, no vamos a poder generar cambios democráticos en Nicaragua. Nosotros creemos que hay tres cosas que al régimen le preocupan. Primero es de que sabe que la consolidación de un espacio democrático opositor sería terrible para la dictadura si ese espacio opositor es reconocido por la comunidad internacional como un espacio legítimo. Y por tanto, ese punto es fundamental: consolidar un grupo colegiado de vocería de la oposición que tenga ese rol reconocido, repito, por la comunidad internacional. Y eso, en eso la Unión Europea y el Parlamento Europeo pueden contribuir. En segundo lugar, sanciones que desestabilicen y hagan dudar a los cooperadores necesarios que sustenten al régimen. Me refiero al ejército de Nicaragua y empresarios sandinistas. Se requieren sanciones en esa dirección, y así se lo hemos dicho a varios amigos e interlocutores tanto de la Unión Europea como del Parlamento Europeo. Además de eso, es importante bloquear la sucesión dinástica en la figura de Rosario Murillo o de sus hijos que la dictadura quiere. Hay que potenciar esos medios, hay que potenciar también el bloqueo a esas intenciones de sucesión dinástica de la dictadura con acciones contundentes y certeras. Y si es posible, entonces lograríamos a través de una medida coordinada y continua un avance en la presión diplomática. En octubre del 19, el Consejo de la Unión Europea aprobó un marco de sanciones, reiterando nuestra firme condena por la represión ejercida desde abril del 18
un marco de sanciones específicas para personas y entidades por violación de derechos humanos, actos de represión contra la oposición democrática. El Grupo de los 27, donde Josep Borrell se desempeña como alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, inició en 2019 imponiendo sanciones. En ese año incluyeron a 6 funcionarios. Sin embargo, el agravamiento de la violencia contra la sociedad civil obligó a ampliar el círculo. Actualmente hay 21 personas sancionadas y 3 entidades. En la lista están Camilo, Laureano, Rafael y Juan Carlos Ortega Murillo, al igual que Rosario Murillo. La UE ha apostado a la vía del diálogo, pero el régimen ha respondido hasta con la expulsión de la representante de la Unión Europea en Managua. Estas medidas tienen como objetivo afectar ese entorno cercano a Ortega y a sus principales colaboradores, y según lo han planteado, son medidas que pretenden no afectar directamente al pueblo de Nicaragua. Son medidas que procuran poner un alto, un límite a los niveles de criminalidad, de corrupción que todo el entorno de la dictadura y la familia presidencial observa pues, en su comportamiento. Europa debe tomar acciones inmediatas ante la evidente violación de derechos humanos y no permitir esta escalada. La Unión Europea debe sancionar a los perpetradores de estos crímenes que hasta ahora han sido impunes, comenzando por el propio Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo. La democracia está muriendo en Nicaragua. Ortega ha generado el peor escenario imaginable en el que hoy nos encontramos aquí. No citaré a los detenidos, todos los candidatos presidenciales, más de 300 asesinados desde 2018. Aide Castillo, defensora de derechos humanos en el exilio en Estados Unidos, fue incluida en el grupo de los 94 nicas a los que el régimen les eliminó la nacionalidad. Es vista como enemiga por denunciar la represión en su país de origen, pero pese a haber sido obligada al destierro y víctima de confiscación, sigue apostando a la presión internacional hasta en el plano económico para alcanzar la libertad de Nicaragua. Enseguida regresamos. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. Castillo, al igual que Ana Quiroz, activista que reside en Costa Rica, aplauden la propuesta de senadores estadounidenses de ampliar las sanciones contra los funcionarios de Ortega hasta 2028, al igual que agrandar la lista con los perpetradores de la persecución contra la Iglesia Católica. Pero en lo que más coinciden es que esas acciones se extiendan al negocio del oro y la carne en Nicaragua. Calculan que si hay fondos generados por exportaciones o prebendas, la dictadura seguirá inamovible en el poder. El hecho de que tanto el Parlamento Europeo como los senadores de Estados Unidos planteen la necesidad de extender plazos y todo,
yo diría que es muy importante, pero más que eso, yo les propondría que la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, todos los países que tienen un papel preponderante en los organismos multilaterales, puedan hacer una reflexión, replantearse las estrategias, hacer acciones complementarias y medidas que afecten más estructuralmente al régimen. Entre estas medidas, pues nosotros hemos dicho que es inaudito que mientras se continúa un tratado de libre comercio con Nicaragua y un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica y particularmente del país de Nicaragua, que es del que nos ocupa en este momento, digamos, ese doble rasero que en los foros internacionales se le critica, se emiten una serie de pronunciamientos, una serie de medidas, digamos, pero que por otro lado se continúa haciendo negocios con la dictadura, sabiendo que en este momento, si no hay institucionalidad, si no hay contrapoder, si no hay una Contraloría General de la República que sea independiente al régimen, si la sociedad civil ha sido desmantelada, no hay en realidad un mecanismo de rendición de cuentas de la dictadura. Y además queda claro que está violando todo el marco de derechos. El acuerdo de asociación tiene una cláusula concreta referida al respeto a los derechos humanos, a los derechos laborales, a la concepción del desarrollo sostenible. Igual pasa con el Tratado de Libre Comercio, y a estas alturas pues estos temas siguen como si por un lado va la economía y por otro lado van los derechos humanos, de manera que yo creo de que este es el momento de replantearse esas estrategias. Aquí se necesita deslegitimar completamente al régimen, declararlo ilegítimo. Aquí se necesita, por otro lado, que rompan relaciones con el régimen, aislarlo completamente, evitar que siga fluyendo los borbollones de dinero con que mantiene todo su círculo de represión. Y estamos hablando pues de palabras mayores, porque en realidad pues estamos en unas circunstancias en que el pueblo de Nicaragua ha quedado prácticamente desprotegido, y que lo único que nos queda es o estar en las cárceles del régimen o los que han sido asesinados, o salir al exilio, y esta es una situación que es insostenible. El régimen se ha visto afectado por las sanciones porque en primer lugar tienen un valor de carácter moral y político frente al resto del mundo, donde queda comprobado que son personas corruptas, que son personas que violentan los derechos humanos, que son instituciones que han sido instrumentales para el régimen, como la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional, Petronic, entre otros. No tiene un efecto directo sobre la ciudadanía, pero sí tiene un efecto directo sobre el régimen, sobre sus allegados y sobre la forma en cómo funciona el gobierno, que ha tenido que, como señalaba, nombrar a personas que para lo único que sirven es para poner el membrete de su firma. PLL y Vendepatria, esos son lo más abyecto que puede existir sobre nuestra tierra y sobre nuestro planeta. Los que entregan a su pueblo, los que entregan a su patria, a los imperialistas de la tierra. Quirós espera que estas acciones no se enfríen y que bajo ninguna circunstancia los gobiernos democráticos sean permisivos con la dictadura. Y no se contemple la normalización
de las relaciones con el gobierno de Nicaragua. Una cosa es la relación y la solidaridad y el apoyo al pueblo de Nicaragua, y otra cosa es servir de cómplices con estos asesinos, violadores y con la gente que se ha dedicado a violentar cualquier derecho humano en Nicaragua. Estados Unidos impuso el lunes sanciones a la Fiscalía y a varios altos cargos gubernamentales en Nicaragua, en respuesta a la reelección del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en los comicios del 7 de noviembre. Además, el Tesoro, en un comunicado, explicó que las sanciones van dirigidas también contra quienes están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. Las nuevas medidas de castigo implican el bloqueo de todas las propiedades y posibles saberes de estas personas en Estados Unidos. Y entre esas caras más visibles de sancionados están Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, Salvador Mansell de Enatrel, Francisco López, tesorero del FSLN y vinculado con los negocios de Albanesa, Luis Ángel Montenegro, titular de la Superintendencia de Bancos, Ana Julia Guido, fiscal general de la República, y Albaluz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. En la lista negra se incluye a los alcaldes orteguistas Francisco Valenzuela, Sadrac Celedón y Leónidas Centeno, al igual que el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno. El director general de la Policía y consuegro presidencial Francisco Díaz, el general Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, también conforman ese conglomerado. Informo que hace algunos minutos el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha anunciado sanciones a 4 allegados funcionarios del régimen de Daniel Ortega allá en Nicaragua, por supuesto luego de la detención de otros 3 opositores al gobierno, entre ellos otros 2 aspirantes a la presidencia. Los que andan ahí de rodillas pidiendo sanciones contra sus pueblos. Los que se alegran cada vez que sancionan a su pueblo. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Este episodio lo dirigió Marlin Balmaceda. Gracias por escucharnos.